No fui invitada. No este año. No el año anterior. No durante los últimos 10. El correo electrónico llegó un martes. El asunto era alegre, desesperado por sonar cálido. Retiro familiar Whitmore 2025. Confirmen asistencia antes del viernes. No era para mí. Lo supe antes de hacer clic, pero hice clic de todos modos. Todos estaban allí. Camille, por supuesto, su marido, sus 2 hijos. La tía Janine de Savannah. El tío Roger, todavía con ese ridículo sombrero de pesca en cada foto. Incluso la prima Lily, que una vez me robó el vestido de graduación y lo negó sin inmutarse. Pero yo no. Ni siquiera una versión mal escrita de mi nombre. Ni Carla, ni Clara, solo un vacío donde yo debería haber estado. Ese tipo de exclusión no grita. Zumba, un zumbido silencioso y constante como un refrigerador funcionando en segundo plano, hasta que un día el silencio te recuerda que se ha ido. Estaba sentada en mi oficina en Santa Mónica, rodeada de cristal, plazos y títulos. Una vista de esquina por la que luché mucho para conseguir. Pero la habitación se sentía fría de una manera que el sol de California no podía arreglar. Miré el correo electrónico de nuevo, luego mi nombre, ausente como si nunca hubiera pertenecido. Casi cierro el portátil. Casi. Pero algo me hizo abrir una nueva pestaña. Escribí el nombre de la casa de la playa donde siempre se había celebrado el retiro. Una casa ancha y encalada en la costa de Georgia. Un columpio en el porche. Luces parpadeantes. El último lugar donde vi a mi padre reír antes de que su derrame cerebral se lo pusiera difícil. Y allí estaba. Un nuevo anuncio. No en alquiler. En venta. Ningún mensaje de texto grupal. Ninguna llamada. Ni siquiera un para que lo sepas. Leí cada línea. Precio rebajado. Vendedor motivado. Escritura en revisión. Reconocí a la agente, la misma mujer que gestionó la propiedad de mi abuela. Y así, de repente, sentí que el aire cambiaba. Se estaban deshaciendo de ella. Silenciosamente, como se deshicieron de mí, como si yo fuera solo otro recuerdo del que descargar. Pero no estaba enfadada. Todavía no. Cerré la pestaña y me volví hacia la estantería detrás de mí. Allí estaba, la concha turquesa que mi padre me dio a los 9 años. ¿Piensas en mareas, Clara?, dijo él. No dejes que nunca te hagan sentir pequeña. Fue entonces cuando la idea comenzó. Habían borrado mi nombre de cada invitación, pero yo todavía recordaba cómo firmar una. Lo que pasa con ser borrado es que nadie te dice qué está sucediendo. Comienza lentamente. Una llamada perdida. Una foto familiar publicada sin ti. Un asiento vacío en una mesa donde nadie se molesta en preguntar dónde estás. Al principio, lo intenté. Envié regalos de Navidad, me uní al hilo del grupo cuando todavía tenía mi nombre, volé de regreso para Acción de Gracias, incluso cuando el vuelo costaba más que mi alquiler. Ofrecí ayudar con la hipoteca de mamá cuando los hijos de Camille necesitaron aparatos de ortodoncia nuevos. Hice lo que se supone que deben hacer las hijas menores, aparecer, permanecer en silencio, ser útil. Pero lo útil solo dura un tiempo. Camille siempre tenía el protagonismo. Era cálida, fotogénica, ruidosa de una manera que la gente llamaba encantadora. Organizaba fiestas de bienvenida para bebés con cócteles de autor, diseñaba camisetas a juego para las reuniones. Una vez me llamó desde una tienda de manualidades solo para preguntarme si me gustaba el verde azulado o el coral para los manteles de la casa de la playa. Dije, no creo que vaya a ir ese año. Ella dijo, no pasa nada, Clara. Te guardaremos un plato. Pero nadie lo hizo. Después del derrame cerebral de nuestro padre, volé sola, me senté en el hospital con él mientras Camille estaba demasiado abrumada y mamá no podía soportar verlo así. Le di de comer, le leí en voz alta su libro favorito de Steinbeck. Cuando pudo hablar de nuevo, su voz se quebró. ¿Viniste ese invierno? Le pregunté a mamá sobre la planificación del patrimonio. No por dinero, solo para entender qué pasaría con la casa, las cuentas, el fideicomiso que él había mencionado. Ella sonrió tensamente y dijo, Camille y yo lo tenemos todo controlado. No te preocupes tu linda cabecita.
Dejé de preguntar. La última vez que intenté visitar la casa de la playa familiar, la llave de repuesto ya no estaba debajo del felpudo. Camille dijo que habían cambiado las cerraduras después de un robo, pero yo no había oído hablar de ningún robo. Empecé a saltarme las festividades. Envié tarjetas que nunca obtuvieron respuesta. Dejé de corregirlos cuando me llamaban ocupada o distante en las publicaciones de Facebook. Un día, mamá publicó una foto antigua de Camille y papá sentados en la playa, con el atardecer detrás de ellos. Recuerdo esa foto. La tomé yo. Estaba justo fuera del encuadre. Me había recortado. Ese fue el año en que dejé de enviar regalos, pero no dejé de observar. Savannah, mi antigua vecina, que ahora trabajaba como asistente legal, todavía me mantenía informada en secreto. Capturas de pantalla, fragmentos, hilos de correo electrónico de los que me habían eliminado. Creen que desapareciste, dijo una vez. Pero solo has estado escuchando. No me había ido. Estaba esperando. Y a veces, las personas que te olvidan más rápido son las que más temen lo que sucede cuando regresas. No compré la casa por venganza. La compré porque estaba harta de fingir que mi ausencia era un error. El anuncio había estado activo durante 13 días, en silencio. Ningún gran anuncio, ningún mensaje de texto al grupo familiar, solo un discreto enlace de venta enterrado en un boletín inmobiliario que casi borro. La casa ya ni siquiera estaba a nombre de los Whitmore. Se había transferido a una sociedad de responsabilidad limitada, algo que Camille probablemente estableció después de que papá falleciera, una estructura fantasma para hacer las cosas limpias. Yo conocía ese lenguaje. Vivía en la estrategia corporativa. Había visto ese truco cientos de veces. Pero no estaba enfadada. Era metódica. Imprimí los documentos, llamé a un amigo experto en derecho inmobiliario y programé una llamada con Savannah esa misma noche. Ella realizó una búsqueda de título de propiedad en menos de 10 minutos y encontró algo que no esperábamos. Una cláusula en el fideicomiso directamente vinculada a mí. El fideicomiso original de papá tenía una cláusula de respaldo. Si el patrimonio caía en morosidad, omitía las declaraciones de impuestos, dejaba caducar el seguro o carecía de divulgación, la beneficiaria secundaria, yo, tenía pleno derecho a la reasignación del título. Los impuestos habían caducado, al igual que el seguro. Ni siquiera era negligencia. Era pereza, arrogancia. Camille y mamá probablemente asumieron que la casa podría quedarse allí, medio usada, medio reclamada, hasta que decidieran qué hacer con ella, pero papá había construido una puerta trasera por si acaso. La voz de Savannah era tranquila. Si la quieres, Clara, es tuya. No es necesaria ninguna pelea. No respondí de inmediato. Solo me quedé mirando la concha turquesa en mi escritorio, todavía intacta después de todos estos años. Recuerdo a papá quitándole la arena, entregándomela como si fuera sagrada. Piensas en mareas, había dicho, no en olas. Vuelves más fuerte. Esa noche, abrí una hoja de cálculo en blanco. Mis propias finanzas, opciones sobre acciones, activos líquidos, ahorros discrecionales. No era rica como implicaban las publicaciones de Camille, pero había construido algo sólido, silencioso y seguro. Me puse en contacto con la agente inmobiliaria 2 días después. No reconoció mi nombre hasta que dije, Whitmore, Clara, hija de Thomas. Hizo una pausa. Oh, usted es la otra. Sí, la otra. Firmé los documentos de compra bajo la cláusula de respaldo. Sin prensa, sin aviso. Luego abrí el portal de reservas y reservé una habitación, la suite principal. 3 noches, entrada el viernes. Nombre del huésped, señorita C. Whitmore. En preferencias, escribí automáticamente, por favor, coloque una botella de Perrier Jouet en hielo. La huésped prefiere almohadas firmes, sábanas de algodón y total privacidad. Cuando llegó la confirmación, no sonreí. No lloré. Simplemente me senté quieta. Me habían borrado de la invitación. Yo acababa de añadirme a la escritura. Llegué temprano, no para saludar a nadie, no para observar, solo para ver la casa de nuevo antes de que la tocaran. Parecía más pequeña de lo que recordaba. O quizás yo simplemente había crecido.
El columpio del porche seguía torcido. Las contraventanas necesitaban pintura. Alguien había reemplazado el farol delantero con una bombilla solar barata, pero todavía respiraba de la misma manera con el viento del océano, suavemente, como si me hubiera esperado. No me quedé mucho tiempo, solo lo suficiente para comprobar que el champán estaba en hielo, las sábanas estaban preparadas y mi nombre estaba escrito correctamente en el registro de huéspedes. Luego me fui. Aparqué a 2 calles de distancia en un sedán alquilado y esperé. A las 6:42 de la tarde, el Audi blanco de Camille entró en el camino de entrada. Su marido salió primero, lidiando con el equipaje. 2 niños salieron detrás de ellos, ya discutiendo. Camille salió la última, con las gafas de sol en lo alto de la cabeza como una corona. Luego vino mamá, en el asiento trasero del todoterreno del tío Roger. Llevaba su lino de resort, blanco sobre blanco, perlas en el cuello. Sin maquillaje, solo bálsamo labial con color, el uniforme de una mujer sureña preparándose para una negación cortés. Arrastraron sus maletas hacia los escalones de la entrada, todo sonrisas y movimiento. Podía oír risas, instrucciones vagas. Camille abrió el camino hacia la recepción, y entonces todo se detuvo. La recepcionista, una joven con corte de pelo pixie y una sonrisa de disculpa, dijo las palabras como si leyera un informe meteorológico. Lo siento, no tengo ninguno de sus nombres en la reserva de huéspedes, vienen con el grupo de la señorita Clara Whitmore. Camille parpadeó. Lo siento, ¿el grupo de quién? Señorita Clara Whitmore. Ella tiene la reserva completa. El nombre golpeó como un cristal sobre baldosas. Hubo un silencio. No del tipo que espera a que alguien hable, sino del tipo que reorganiza la habitación. Salí del coche entonces, no por dramatismo, simplemente porque era el momento. Mis tacones resonaron contra el suelo de baldosas mientras entraba, tranquila y segura. No miré a Camille. No lo necesitaba. Puedo aclararlo, le dije a la recepcionista. Soy la señorita Whitmore. La escritura se finalizó hace 2 semanas. Camille se giró, con el rostro tenso. ¿Compraste la casa? Sí. La voz de mamá era suave, confundida. Pero, ¿por qué harías esto? La miré, sin enfado, sin frialdad, simplemente agotada. Porque nunca fui invitada. Pero nunca me fui. Camille dio un paso adelante, con el brazo rígido. ¿Crees que esto es divertido? ¿Crees que secuestrar nuestro viaje familiar demuestra algo? No, dije. Resuelve algo. Le entregué mi identificación a la recepcionista. Cualquier persona que no esté en mi lista de invitados debe ser acompañada cortésmente a la salida. Pero no sea dura, añadí casi con delicadeza. Son familia. La recepcionista dudó, luego asintió. Detrás de mí, nadie habló. Ni Camille, ni mamá, ni el tío Roger. El silencio hizo el trabajo por mí. Que se lo expliquen entre ellos. Que digan mi nombre. Se fueron de la recepción sin decir palabra. Sin gritos, sin irse enfadados, solo hombros rígidos y un silencio que los seguía como el humo. No los seguí. No lo necesitaba. Ahora lo sabían. Eso era suficiente. O eso pensaba. A la mañana siguiente, apareció una furgoneta de noticias. La vi desde la ventana, blanca con letras azules, aparcada justo detrás de los setos. Un hombre con camisa de botones y demasiado gel estaba afuera sosteniendo un micrófono. Entrecerraba los ojos hacia la cámara como si estuviera destapando un gran escándalo. No abrí la puerta, pero en el momento en que se emitió el segmento, mi teléfono se iluminó como una alarma de incendios. Mensajes de texto, correos electrónicos, un mensaje de voz de un antiguo compañero de trabajo con el que no había hablado en años. ¿Es esto cierto? ¿Realmente te quedaste con la casa de tu familia a través de un resquicio legal mientras tu padre estaba enfermo? El titular decía, hija usa cláusula de fideicomiso para expulsar a su familia de una propiedad generacional. Me hicieron sonar como una depredadora con tacones. La noticia citaba una fuente familiar cercana que afirmaba que mi padre estaba en declive cognitivo y fue manipulado para ceder su legado. Sin nombre, pero no lo necesitaba. Camille siempre había sabido cómo usar la simpatía de los demás como un arma.
Me senté con ello, no lloré, no escribí una declaración. En su lugar, llamé a Savannah. Es hora, dije. Ella no necesitó más contexto. Te envío el archivo en 15. Lo que envió fue meticuloso, organizado, con capturas de pantalla fechadas de mensajes de texto entre Camille y mamá. Mensajes que decían, no te preocupes, Clara no viene otra vez. Hace que todo gire en torno a ella. Está demasiado ocupada demostrando algo como para preocuparse por la familia. No te sientas mal por excluirla. Está acostumbrada. También había archivos de audio. Uno de una llamada con altavoz capturada a mitad del almuerzo. La voz de Camille, nítida y clara. Clara siempre fue demasiado frágil para sobrevivir en esta familia. Que se pudra en su apartamento. Estamos mejor sin ella. Pero el archivo más importante era el vídeo grabado 2 veranos atrás. Mi padre sentado en el porche trasero, con las piernas envueltas en una manta, sosteniendo una taza desconchada. Yo estaba sentada a su lado, justo fuera de plano. Su voz era suave pero firme. Quiero que Clara tenga este lugar, dijo. Camille hace las cosas ruidosas, pero Clara hace que las cosas duren. No lo había visto desde el día que lo grabamos. Lo había guardado para momentos como este. A la mañana siguiente, subí todo a un disco seguro y envié el enlace solo a un reportero en el que confiaba, alguien que había escrito un artículo años atrás sobre el cuidado de ancianos, el abuso y los conflictos de herencia. Sin pies de foto, sin comentarios, solo un mensaje, esta es la historia completa. Decida qué es lo importante. No se hizo viral. No lo necesitaba. Por la tarde, el titular original fue retirado. La cadena emitió una discreta corrección. Mi bandeja de entrada se calmó. También lo hicieron los mensajes. Esa noche, Savannah me envió un mensaje de texto con 3 palabras. ¿Están en silencio, lista? Miré por la ventana hacia el océano, negro e infinito bajo la luz de la luna. Sí. El juzgado olía a polvo y desinfectante. Llegué temprano. Sin séquito, sin abogado con traje caro, solo yo. Un vestido azul marino que mi abuela una vez llamó azul de voluntad de acero y una carpeta apretada bajo el brazo. Dentro de esa carpeta estaba todo lo que no esperaban que saliera a la luz. Camille ya estaba sentada cuando entré, toda vestida con un traje pantalón blanco, los labios apretados en una línea tan recta que podría haber cortado papel. No se dio la vuelta, pero vi sus dedos tamborilear contra su teléfono, rápidos y nerviosos. Mamá se sentaba a su lado, con la espalda demasiado recta, las perlas temblando ligeramente con cada respiración. Me miró una vez, y luego apartó la vista rápidamente. El secretario llamó al caso, Whitmore contra Whitmore, petición de medida cautelar sobre propiedad en disputa presentada bajo reclamo de influencia indebida y manipulación de ancianos. Su abogado se levantó primero, pulcro, bronceado, demasiado joven para recordar el Internet por marcación. Dijo palabras como intención, vulnerabilidad, precaución. Me llamó distanciada. Se aseguró de hacer una pausa antes de la palabra, dejarla suspendida. No me inmuté. Cuando fue mi turno, me levanté lentamente. Sin dramatismos, solo la verdad. Señoría, me gustaría presentar pruebas de vídeo y audio relevantes para el fideicomiso y la clara intención de mi padre. El juez asintió, sus gafas se deslizaron ligeramente por su nariz mientras el alguacil atenuaba las luces. El vídeo se reprodujo, mi padre envuelto en esa vieja manta, su voz tranquila. Quiero que Clara tenga este lugar. Camille hace las cosas ruidosas. Clara hace que las cosas duren. Es la única que vino después de la caída. La única que no pidió nada. Una pausa. Luego miró hacia la cámara y dijo claramente, no se trata de justicia. Se trata de memoria. Observé la sala. Mamá parpadeó demasiado rápido. La mandíbula de Camille se crispó. Luego vino el audio, la llamada. Su voz. Que se pudra en su apartamento. Nunca fue parte de esta familia. Debería haber sido más fácil de controlar. Siguió el silencio. No del tipo aturdido, sino del tipo resignado. El juez se reclinó, golpeó su bolígrafo una vez, 2 veces.
Este tribunal no encuentra fundamentos para la petición. La evidencia confirma la claridad mental y la intención directa del difunto. El lenguaje utilizado por la demandante sugiere exclusión, no malentendido. Se quitó las gafas. Este tribunal no resuelve heridas emocionales. Hace cumplir la ley. Y en este caso, la ley es clara. Golpeó el mazo. Petición denegada. Camille se levantó, con los puños apretados pero inmóvil. Mamá permaneció sentada, con los ojos vidriosos pero secos. Recogí mi carpeta y salí sin mirar atrás. En los escalones de afuera, los reporteros esperaban. Un micrófono se deslizó hacia adelante, media pregunta flotando en el aire. ¿Tiene algo que le gustaría decir a su familia? Hice una pausa, lo justo. No, dije. Ya lo dije. Solo que usé palabras más silenciosas. Y seguí caminando. La casa estaba en silencio cuando regresé. No había maletas en el porche. No había voces rebotando en las paredes. Solo el murmullo del océano y el leve traqueteo del viento a través de las contraventanas sueltas. Por dentro, se veía igual, pero más ligera, como si algo se hubiera drenado de las habitaciones. Ruido, quizás, o una negación. No toqué nada al principio. Caminé lentamente, toqué la veta de la madera en la barandilla, alisé la esquina de la alfombra en el pasillo, dejé que el silencio me dijera que se había quedado y que se había ido. En la oficina, que fue de mi padre y luego de mi abuela, abrí el cajón inferior del viejo escritorio, el que nunca vaciaron. Dentro estaba el carrillón de viento que habíamos hecho juntos. Conchas marinas ensartadas en hilo de pescar, hilo azul, nudos deshilachados, mi letra de niña de 9 años todavía tenue en una de las conchas más grandes, CW. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas como una niña, y comencé a desenredarlo. No lo arreglé para que fuera bonito. Lo arreglé porque algunas cosas no necesitan ser perfectas para seguir importando. Cuando Savannah llegó, trajo vino y toallas de papel. No pensarías que te dejaría celebrar la victoria sin limpiar las ventanas, ¿verdad? Sonrió. Trabajamos en silencio. Dos mujeres limpiando algo más que polvo. Limpiando años de desdén, de ser las notas a pie de página en la historia de otra persona. Al atardecer, colgué el carrillón de viento fuera de la ventana de la cocina. Atrapó la brisa como si recordara cómo bailar. Más tarde, mientras nos sentábamos en el porche, Savannah preguntó, ¿y ahora qué? Miré hacia el horizonte. Dijeron que me fui, que me alejé, pero no fui a ninguna parte. Hice una pausa. Simplemente eligieron no verme. No brindamos. No celebramos. Simplemente nos sentamos allí, con 2 copas en la mano, viendo el mar moverse como la respiración. Cuando apagué las luces esa noche, lo hice habitación por habitación, desde adentro. Si esta historia removió algo silencioso en ti, algo de lo que no has hablado en años, no estás solo. Somos más de los que crees. Gente que no se fue. Simplemente nunca nos llamaron para que volviéramos. Si alguna vez te han eliminado de tu propia historia, deja un comentario o simplemente una palabra. Para que el silencio no gane esta vez. Leemos a todos.